Este video es uno de los requisitos para presentar el examen de programación 2, teoría y práctica. Pide que desarrollemos estos 7 puntos, empezando por la creación de base de datos, definición de variables nominales, intervalares o escalares y de razón. Así que, por primer punto, vamos a ver, esta es la vista del SPSS. De manera general, aquí tenemos algo que dice vista de variables y en esta otra pestaña vista de datos. Aquí tenemos una columna que dice nombre. En este caso vamos a introducir el primer nombre de la variable de nuestro estudio. Puede ser edad, damos enter, podemos meter sexo y podemos meter zona de vivienda. Vamos deslizándonos y aquí vamos a tener una columna que dice etiqueta, donde vamos a poder expresar de forma un poco más extensa la característica de esta variable. Quizás para esta variable de edad solo podríamos especificar, suponiendo que sea un estudio de, vamos a ver, una edad de alumnos. En este caso no habría tanto que especificar y zona de VIP, así lo ponemos en el SPSS, dado que si ponemos un espacio no lo acepta, entonces debe quedar como en clave esta variable. Y aquí sí podemos poner zona donde viven. Ahora, la parte interesante de esto es, antes de tocar esta parte de decimales, vamos a ver el nivel de medida y esto nos remite a revisar los niveles de medición, los tipos de las escalas en cuanto a aquí a las escalas de medición. Entonces tenemos nominal, ordinal, intervalar, intervalo y de razón. Las características nominales solo pueden ser mutuamente excluyentes, es determinación de igualdad o pertenencia a una categoría. Es decir, en la parte de sexo, o es masculino o es femenino, no hay otra forma de concebir esta variable, solo hay más de esto. En cuestión ordinal, que es un tipo de variable cualitativa, tenemos la determinación de grados de intensidad y podemos hacer algunas agrupaciones en este punto. Solo sabemos que existe un tanto de esta, por ejemplo, en esta calificación, tantos pueden sacar no aprobado y otros tantos bien y otros muy bien. En la parte de intervalo ya es un tipo de variable cuantitativa.
se pueden hacer sumas, divisiones, multiplicaciones con todos estos datos. En este caso, como ejemplo, está la temperatura y aquí se pueden poner la edad y otro tipo de puntos. Y ya en este tipo de variable, de este tipo de escala, de razón, de igual forma es un tipo de variable cuantitativa y es una determinación de igualdad de relaciones o proporciones. Aquí ya estaríamos hablando de medir en puntos decimales y todo esto de lo que podría contener la edad. Ahora, aquí hay algunos ejemplos más, pero lo que nos interesa para el SPSS es que va a estar un poco abstraída em, estos niveles de medición en el programa. Entonces, hay un tipo nominal y aquí vamos a tener la moda que posteriormente en la parte de los medidas de tendencia central o de, de agrupación, de desviación, vamos a observar que solo podemos medir esto en medidas de tendencia central. Y en la parte ordinal estaríamos hablando de un puntaje y le va a dar un orden a aquellos, por ejemplo, en una profesión, cuántos son médicos de toda esta población, cuántos son ingenieros, cuántos son psicólogos, etcétera, etcétera. Habla de un mínimo, un máximo, podemos hacer un rango, podemos hacer un tratamiento de rango semicuartil, intercuartil. Y hasta ahí llegarían las operaciones. Todavía estaríamos a un nivel descriptivo con una variable de tipo ordinal. Con una variable de intervalo de razón estaríamos midiendo más cosas. Ya estaríamos hablando de mínimo, máximo, varianza, todas las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, todo lo de desviación estándar. Entonces podríamos estar haciendo otro tipo de tratamientos a los datos que tengamos en la base de datos. Ahora bien, regresando al SPSS, tenemos estas variables. Edad lo vamos a dejar como un nivel escalar, dado que puede tener, dependiendo la forma de recolección de los datos, quizás 1.5 días, 1.5 años. Esto puede ser una de las, dependiendo de la investigación. Ahora en la variable sexo va a ser de tipo nominal, la parte más básica, solamente estamos ordenando, quiere decir que hay uno u otro, no hay más allá de una agrupación. Y en este caso, la zona de donde viven puede ser es una variable de tipo ordinal, dado que está organizándolo. Y puede tener, aquí ya le estaremos quitando algunos decimales, no los necesitaríamos. Ahora nos vamos a valores. En este caso vamos a darle más forma a la base y le vamos a dar un 1 a este valor, aunque es hombre o mujer, requiere el programa darle este valor para el tratamiento de los datos. Así que le ponemos mujer, añadir 2
hombre, añadir y aceptar. Para esta parte es ordinal, la zona de vivienda puede ser 1, sur, 2, norte, 3, oriente y 4, poniente. Le damos en aceptar. Y ahora, para la vista de datos, aquí observamos que las columnas ya tienen el nombre de la variable. Por lo tanto, aquí podríamos ponerle, no sé, 20, 30, 21, 24, 25, 19 y así sucesivamente. En cuestión del sexo, uno podría ser mujer, 2, hombre, 1, mujer, mujer, 2, hombres. Zona de la que vive, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Y aquí está marcando el SPSS el nombre de la etiqueta que le pusimos. Podemos cambiar esta vista dando clic aquí y solo se están viendo los valores. Y así podemos seguir añadiendo todas las variables con el cuidado de ponerlo en una escala a la que corresponde. Todo esto puede tener cambios mediante el tratamiento estadístico que le demos, dado que se pueden fusionar variables y se pueden hacer otras cosas y pueden cambiar quizás en una cuestión de edad, pueden hacerse rangos, pueden hacerse otros tratamientos y esto cambiaría a un nivel ordinal. Entonces depende de los postulados de la investigación. Pero entonces hasta aquí estamos trabajando sobre la creación de base de datos, definición de variables nominales, intervalares o escalares y de razón, la captura de datos. Ahora continuamos con el análisis e interpretación de datos descriptivos. Para eso tenemos otra base de datos un poco más completa, un poco más trabajada, y esto se trata de los puntajes obtenidos por medio de la prueba Bender de coordinación visomotora. Y aquí tenemos una edad en la que se le aplicó a niños de quinto grado de primaria y se le aplicó a dos escuelas diferentes de la misma zona, de la misma demarcación. Así que queremos ver que el puntaje de la prueba que arroja la prueba, queremos ver si hay diferencias estadísticamente significativas entre una y otra escuela. Para eso capturamos todos estos datos hasta, puedes dar cuenta, hasta esta línea, hasta el número 40 tenemos los datos provenientes de la primera escuela y hasta el 70 serían otros 30 datos en la segunda escuela. Le pusimos como variables
Aquí, escuela, está 1 Morelos y 2 Azteca. Ok, ahora vamos a ver. Me dice que debo de solo análisis e interpretación de datos descriptivos, medidas de tendencia central. Por lo tanto, nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. En este caso, queremos analizar el puntaje, la edad arrojada de la prueba. La pasamos, ponemos en estadísticos y como es una variable de tipo escalar, podemos hacer media, mediana, moda. Podemos también, en cuanto a las medidas de dispersión, rango, un mínimo y un máximo también. Y aquí podemos darle en continuar. En gráficos queremos que nos lo presente en un gráfico de barras y que nos lo dé en porcentajes. Le damos a aceptar. Esperamos unos segundos a que procese los datos. Muy bien, aquí arrojó ya los resultados. Ok, ¿qué pasa con la media en cuanto a la edad arrojada? Quiere decir que en promedio los niños están entre 1.13 años de edad. La mediana es el punto de referencia entre el punto medio debajo de la curva, debajo de la campana, donde dice que exactamente en el 50% de esa curva, el menor del 50% están entre la edad mínima y los 7.91 años. Y el 50% restante tienen una edad mayor de 7.91 años hasta la máxima de la base de datos, que es por ahí de los 10 años más o menos. Entonces, la moda es el número que más se repite, es decir, la edad que se estuvo registrando en la base de datos es el número que más se repite. Ahora bien, vamos aquí, la frecuencia, como podemos ver, el 8.91, que es la edad que más se repite, es el que está aquí, una moda. Ahora estamos observando a esto, podríamos llamarle una dispersión de los datos, y si pudiéramos hacer una curva, aquí tendría casi un punto epicúrtico y estaría haciendo una curva de este estilo. Entonces hay unos datos que están variando bastante. Ahora, la desviación, la varianza, son las medidas de dispersión que nos estarán indicando la variabilidad de cuánto se están alejando los datos de la media. Okay, edad arrojada, frecuencias.
Muy bien, entonces medidas de tendencia central y de dispersión. Hasta aquí lo que obtenemos con el análisis e interpretación de datos descriptivos no es suficiente para determinar la hipótesis de la investigación. Es decir, que con esta media no sabemos si una escuela tiene mayor o menor puntaje en la edad arrojada por la prueba. Ahora bien, lo que procedemos a hacer es análisis e interpretación de pruebas paramétricas de Student para muestras independientes. Ahora regresamos a nuestra ventana, a esta base de datos, y nos vamos a analizar, comparar medias y TestStudent para muestras independientes. En este caso son muestras independientes dado que no fue la misma población aplicado quizás un test de depresión o un test quizás el PANAS, donde se les aplica 6 meses después y se observan las diferencias. No hay un tratamiento por medio en esta investigación, entonces solamente se está recopilando, se está explorando a la población y esto, por esta razón, al ser dos escuelas diferentes, se quiere comparar. Por lo tanto, le vamos a dar en muestras independientes y no relacionadas. Si fuera relacionadas, es la misma población o la misma muestra, pasado un tiempo, bajo un tratamiento, o pasado un experimento y continúan con la medición. Les vamos a dar para muestras independientes. Ahora, lo que queremos conocer o la diferencia es edad arrojada en la prueba. Lo pasamos para la casilla de variables para contrastar y tenemos una variable de agrupación. En este caso va a ser la escuela. Nos va a sacar estos signos de interrogación y nos va a pedir que definamos grupos. En el grupo 1 va a ser este nivel de la etiqueta, los valores que dimos aquí es lo que vamos a escribir en esta parte de definir grupos. Continuamos y solo le pusimos 1 y 2. Le damos continuar, opciones. En cuanto al 95% de confianza, todas las por default del SPSS lo da para un tratamiento hacia las ciencias sociales. Esto depende de los objetivos de la investigación, el tipo de investigación y diversas, digamos, ciencias que lo podrían estar trabajando. Puede estar hasta el 99% de confianza. Ahora bien, esto quiere decir que tenemos un alfa de 5%, es un nivel que estamos aceptando de error. Por lo tanto, el 95% que se refiere a la confianza es a lo que estamos esperando como acierto. Así que le damos aquí, no movemos nada de esto y le damos en aceptar. Ahora bien, con los resultados de la prueba
TestStudent, podemos darnos cuenta que aquí tenemos el número en cuanto a la muestra de cada escuela. Para la Morelos son 40, para la Azteca son 30 y nos vamos a la significancia de la prueba. Ahora bien, hay dos números aquí, el punto 391 y el punto 394. Regresamos a esta casilla y aquí dice se han asumido varianzas iguales y no se han asumido varianzas iguales. Vamos a este número y dice 536. Entonces nos recordamos que el nivel de significancia es, tiene un alfa de 0.05%. Entonces esto es mayor. Por lo tanto, quiere decir que se asumen varianzas iguales. Por lo tanto, tenemos que 3.391 se acepta este valor. Si no fueran iguales, si no se han asumido varianzas iguales, entonces, bueno, esto no se guiaría con esta prueba, con este punto de la prueba. Ahora bien, esto es la prueba de Levin para igualdad de varianzas. Con esto vamos a determinar cuál será esta fila, cuál de estos valores vamos a tomar de referencia. Por lo tanto, al tener un alfa de 0.05 y es menor a 300.391, se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la 0. Muy bien, después de haber obtenido los datos para la prueba de Student para muestras independientes, nos pide también la representación de tablas estilo APA de los 7 análisis expuestos y la redacción de resultado estilo APA de los 7 análisis expuestos. Así que vamos a Word y vamos a revisar estos puntos del problema. Ahora, el planteamiento del problema es la primaria Morelos es parte de un programa de escuelas piloto. Estos alumnos reciben diferentes ejercicios de estimulación cognitiva, en tanto que los alumnos de la escuela azteca siguen con clases normales. Por lo que después de medio año del programa se evalúa a los niños con la prueba Bender. Tipo de investigación, esta es una investigación de corte exploratorio descriptivo, en este caso es descriptivo, y vamos a la pregunta de investigación. Las edades arrojadas por la prueba Bender son diferentes entre los niños de quinto grado de la escuela azteca comparados con los alumnos de la primaria Morelos después del programa de estimulación cognitiva. Vamos hacia la hipótesis donde dice que no existen diferencias en los promedios de la edad arrojada en la prueba Bender entre los alumnos de la escuela azteca y la Morelos. En una hipótesis alterna, existen diferencias en las escuelas. Ahora, a la parte de resultados, donde habíamos visto el nivel de significancia que era menor que el alfa, que era mayor a alfa. Ahora en esta parte no hay diferencias estadísticamente significativas entre las edades arrojadas de los alumnos de la escuela Morelos y los alumnos de la primaria azteca.
En la tabla 1, en el formato APA, estaríamos manejando una tabla sin estos extremos de la tabla, solamente estas líneas horizontales, y se puede consultar el nivel de significancia para la prueba T para muestras independientes, por lo que se concluye que el tratamiento de estimulación cognitiva no tiene un impacto positivo en los alumnos de la primaria Morelos. Como discusión, los resultados de este programa necesitan futuros cambios en la aplicación. Vamos a considerar aquí algunos elementos para futuras investigaciones, analizando las horas de aplicación y los conocimientos técnicos de los maestros para la profundización de los cambios hacia los alumnos. Hay otros factores sociales incluidos en los centros escolares que no se consideraron a este nivel de investigación. Para futuras investigaciones se recomienda incluir el nivel socioeconómico, su salud nutricional y calificaciones de aprovechamiento escolar para tener una visión más general. Y hasta aquí, con ayuda de este estadígrafo, tenemos una descripción de un tratamiento. Muy bien, ahora continuamos con el punto 4 y vamos hacia el estadígrafo de ANOVA de una vía. Para eso vamos a requerir explicar una de los requisitos de esta prueba. El objetivo principal es hacer una comparación general para determinar si existe una diferencia significativa entre las medias de tres o más grupos. Ahora, hay ciertas condiciones para la aplicación de esta prueba. Una distribución normal, variables cuantitativas, escala de medida intervalar o razón, que las varianzas sean iguales y tres o más muestras independientes. Es decir, que los sujetos no sean los mismos. Ahora vamos al SPSS, a esta base de datos. Aquí vamos a observar un salario inicial y un salario actual. Hay un nivel de escolaridad. Etiquetas nos hablan de una diferencia en el tiempo de esa variable. Ahora, una clínica hace evaluaciones socioeconómicas a madres. Suponen que hay diferencias en los ingresos económicos entre madres con preparatoria, pregrado y maestría, con lo cual pueden tomar decisiones de hacer canalizaciones u ofrecer otros servicios a algún grupo. Ahora bien, pregunta de investigación. ¿Existen diferencias en los ingresos percibidos por las madres de los diferentes niveles de estudio? Es decir, estamos buscando una diferencia entre las medias. Como hipótesis puede quedar, no existe diferencia en los ingresos entre los niveles de estudio. Y como hipótesis de trabajo, existen diferencias en los ingresos de los niveles de estudio. Ahora bien, vamos al SPSS, nos vamos a analizar y por primer punto para comprobar que hay normalidad, nos vamos a estadísticos descriptivos, explorar y vamos a pasar esta
a listas de dependientes, la escolaridad, lista de factores, estadísticos, okay, corroboramos, gráficos, okay, y le damos en gráficos con pruebas de normalidad. Okay, solo ponemos esto y le damos a aceptar. Muy bien, aquí nos arroja que existen 40 casos para cada uno de los niveles de escolaridad. Y vamos hacia esta. Entonces, esta es la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y apunta a que la significancia es menor a 0.05 en los 3 grados. Por lo tanto, podremos asumir que no se comporta como una variable normal. Ahora, esto quiere decir que no se están cumpliendo no tiene una distribución normal, exactamente. Pero sí son variables cuantitativas, tienen escala de medida intervalar o razón, y ahora, bueno, son 3 o más muestras independientes, y necesitamos corroborar que sean las varianzas iguales. Para eso regresamos al programa, le damos en analizar, en comparar medias, ANOVA de un factor y vamos a pasar la muestra, la variable dependiente, al igual que lo hicimos hace un momento, y en la prueba T para muestras independientes. Y le ponemos contraste, bueno, prueba post hoc. Como no sabemos si son variables, varianzas iguales o diferentes, asumimos que hay varianzas iguales y también asumimos que no hay varianzas iguales. Le damos continuar y le damos en aceptar. Ahora nos va a arrojar esta tabla de la ANOVA. Quiere decir que aquí hay una diferencia estadísticamente significativa. En un momento faltó el prueba de contraste. No, aquí no está. Post hoc. Continuar. Opciones. Prueba de homogeneidad de varianzas. Ok. Y aquí estamos. La prueba de homogeneidad de varianzas de igual forma apunta a que es menor que 0.05, por lo que dice que las varianzas no son iguales. Aquí hay una ANOVA con una diferencia significativa y procedemos a revisar para la prueba donde las varianzas no son iguales. Entonces vemos que hay una diferencia importante entre el grupo de preparatoria en cuanto a su ingreso con pregrado y maestría. Ahora hay una diferencia de pregrado con preparatoria y de pregrado y maestría no tenemos una diferencia significativa. Con maestría y preparatoria hay diferencias y de igual forma con maestría y pregrado no hay diferencias, lo que podría aproximarnos a decir que no hay diferencias en los ingresos entre maestría y pregrado,
pero sí para los de preparatoria. Por lo tanto, estaríamos hablando de quizás la clínica necesite tomar una decisión de tal vez costos o tal vez otro tipo de servicios o canalizaciones como lo mostraba en el planteamiento del problema. Entonces, ahora en el planteamiento del problema, ya después de haber obtenido los resultados, eh, pasamos por la pregunta de investigación, la hipótesis y nos acercamos a los resultados. Ahora bien, nos pide que esto se redacte con una presentación, el resultado de estilo APA, de los 7 análisis expuestos y redacción de resultados. Así que aquí está, en la tabla 1 se observan los resultados del estadígrafo ANOVA para lo que se obtuvo una F igual a 22.72 y una P mayor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta que existen diferencias estadísticamente significativas. En la tabla 2 se aprecian las diferencias en la suma de cuadrados para preparatoria con pregrado y preparatoria con maestría, no así con pregrado y maestría. Entonces, aquí está el cruce, el nivel de significancia y como pregrado con maestría no tiene una diferencia estadísticamente significativa. Ahora con los resultados, como conclusión, con los resultados se sabe que las diferencias entre el ingreso y las diferentes madres con profesión son significativas, por lo que se recomienda a la clínica tomar en cuenta esto para futuros movimientos en costos y servicios. Existe como discusión, existe una diferencia en los ingresos por lo que las poblaciones pueden limitar su consumo y modificar su salud sin la correcta canalización u orientación con programas específicos. Entonces, hasta aquí son los puntos desarrollados para el estadígrafo ANOVA de un factor. Continuamos con la prueba de correlación de Pearson. Para esto vamos a revisar cuáles son las características de esta prueba. Y el objetivo es identificar si existe relación estadísticamente significativa entre dos variables intervalares, así como la magnitud de esa relación. Existen las condiciones de aplicación, son para variables continuas con distribución normal y con condiciones de escala intervalar, ¿okay? Que sean por muestreo aleatoria. Y tipo de datos, puntajes intervalares para las variables X y Y. Así que revisamos cuál es el planteamiento del problema y entonces encontramos que el peso al nacer como evaluador de la maduración biológica del recién nacido constituye un parámetro importante que se debe tener en consideración, pues cuando éste se encuentra por debajo de los 2.500 gramos, se producen alteraciones importantes en los elementos que determinan el estado de salud de la población, es decir, el desarrollo físico, la morbilidad, la mortalidad infantil y perinatal, la invalidez. El peso al nacer es el parámetro. En relación a la talla, en este caso de la madre, interpretada como un indicador de la historia nutricional pasada, existen observaciones sobre la relación de esta y el peso al nacer. Entonces, ahora existe como pregunta de investigación, ¿existe relación entre la talla de la madre y el peso del recién nacido? Como hipótesis nula, la relación entre la talla de la madre y el peso del recién nacido no es significativa.
Como hipótesis alterna, la relación entre la talla de la madre y el peso del recién nacido es significativa. Ahora vamos al SPSS y vamos a darle a analizar. Como primer punto menciona que sean que tengan una normalidad. Así que escogemos estatura de la madre y peso del recién nacido. Ok, le damos en continuar, aceptar. Aquí tenemos los resultados y nos vamos hasta prueba de normalidad. En este caso nos apunta que para la prueba es una significancia de 0,000, por lo que no se comporta de manera normal. ¿Okay? Ahora continuamos para analizar en correlaciones bivariadas, y vamos a poner estatura de la madre y peso del recién nacido. ¿Okay? Por default viene el coeficiente de correlación de Pearson, prueba de significación bivariada, le damos en aceptar. Aquí está la parte de correlaciones. Aquí lo pone como una correlación de, primero, la significancia es de 0.014, lo que quiere decir que es menor a 0.05. Por lo tanto, desde aquí podemos aceptar nuestra hipótesis alterna, quiere decir que sí existe relación entre la estatura de la madre y el peso del recién nacido. Y nos dice que para la correlación de Pearson existe un 0.055 de correlación, lo cual es una correlación algo baja. Ahora tenemos la parte de los resultados. En la tabla 1 se observan los resultados de la relación entre la talla de la madre y el peso del recién nacido, obteniendo una R igual a 0.055 y un p-valor menor a 0.014, que aquí observamos la significancia. Por lo tanto, se concluye que sí existe relación entre las variables, aunque su relación es ínfima. Como discusión, como indicadores de salud del recién nacido, la talla de la madre sigue siendo válida, aunque no tiene una gran relación. Se recomienda incluir otras variables para completar el índice de masa corporal. Y hasta este punto desarrollamos la correlación de Spearman. Continuamos con las pruebas no paramétricas. En este caso vamos con chi cuadrado. Para eso vamos a explicar un poco en qué consiste esta prueba. El objetivo es identificar si existe relación estadísticamente significativa entre las dos variables categóricas. La lógica de la prueba implica identificar si la diferencia entre la frecuencia esperada y la frecuencia obtenida de cada una de las categorías es significativa, como resultado de la asociación entre las dos variables. Es decir, eh, ¿qué frecuencia se esperaría que ocurriera si no existiera asociación entre las dos variables?
Así, mientras mayor sea la discrepancia entre las frecuencias esperadas y las observadas, existe mayor grado de asociación entre variables. Ahora, condiciones de aplicación que sean por un muestreo aleatorio, que tengan una distribución normal de los datos, dos variables categóricas con escala de medida nominal y también ordinal, muestras grandes mayor igual a 30 y una frecuencia esperada mayor igual a 5. Ahora vamos hacia un problema y aquí tenemos chi cuadrado, planteamiento del problema. En un hospital se hizo una encuesta a mujeres con y sin hábito tabáquico, preguntándoles por su calidad de vida percibida. Los valores del cuestionario están entre 1 a 10. Se sugiere que existe una relación entre el hábito tabáquico y la calidad de fumar. Ahora bien, la pregunta de investigación es, ¿existe relación entre el hábito tabáquico y el nivel de calidad de vida percibida? Ahora, como hipótesis nula, no existe relación entre el hábito tabáquico y el nivel de calidad de vida percibida. En una hipótesis alterna, sí existe relación entre el hábito tabáquico y el nivel de calidad de vida percibida. Ahora, vamos a la base de datos, nos vamos a analizar estadísticos descriptivos y vamos a darle en explorar. Aquí está la variable de calidad de vida y hábito tabáquico. En gráficos seleccionamos gráficos con pruebas de normalidad, damos continuar y aceptar. Aquí nos bajamos hasta la prueba de pruebas de normalidad. En este caso, como es una n mayor o igual que 30, utilizamos esta prueba y tiene una significancia 0.00. Así que esto querría decir que los datos no se están comportando de una forma normal, pero se están cubriendo otros parámetros. Así que continuamos y le damos en estadísticos descriptivos, tablas de contingencia, seleccionamos en filas y calidad de vida y en columnas hábito tabáquico, dado que será más fácil observarlo, porque en este caso solo son dos columnas, es sí y no. Y continuamos con la parte de estadísticos, seleccionamos chi cuadrado, continuar y le damos en aceptar. Pearson 1529.619 con 7 grados de libertad y una significancia asintótica de 0.000. Hasta aquí podríamos decir que nuestra hipótesis alterna se acepta. Y como puntos específicos, la frecuencia 0% de casillas tienen una frecuencia esperada inferior a 5. Es decir, que cumplimos la otra relación de frecuencia, ninguna tiene una frecuencia esperada menor a 5. Así que estamos cumpliendo varias de estas condiciones para la prueba. Después de obtener los resultados en el programa, pasamos a escribirlos en Word al formato de la APA y como se puede observar en la tabla 1, aquí está el resultado del valor de chi cuadrado de Pearson
con un p-valor menor a 0.5%, por lo que se acepta que hay una relación entre el hábito tabáquico y el nivel de calidad de vida percibida. Hay una pequeña discusión. Para esta muestra hospitalaria, el hábito tabáquico en mujeres está relacionado con su nivel de calidad de vida. Se recomienda hacer investigación en otras variables relacionadas a la salud y otros hábitos saludables. Y aquí es el estadígrafo de chi cuadrado de Pearson. Continuamos con el estadígrafo de U de Mann-Whitney. De este estadígrafo podemos decir que es la versión no paramétrica de la prueba TED-Student para muestras independientes. En este caso vamos a observar una similitud en el planteamiento del problema con la prueba TED-Student. En la muestra recogida de niños de quinto grado de primaria se requiere saber si existe una diferencia entre que los alumnos pertenezcan a una escuela, es Morelos y Azteca, y el resultado y el nivel de maduración según la prueba Bender. Así que en este caso estamos obteniendo como variables el que sean de diferentes primarias y el nivel de maduración. En la otra era una edad obtenida, por lo tanto se había medido como un nivel escalar. En este caso queda a un nivel ordinal, por lo que se requiere este estadígrafo. Ahora, pregunta de investigación. ¿Existen diferencias entre el nivel de maduración según pertenezcan a una escuela? Como hipótesis, no existen diferencias en el nivel de maduración según pertenezcan a una escuela. Y como hipótesis alterna, existen diferencias en el nivel de maduración según pertenezcan a una escuela. Ahora vamos a nuestra base de datos. Observamos aquí la variable de maduración y aquí escuela. Entonces vamos hacia analizar y por primer punto vamos a corroborar estas variables. Nivel de maduración y como lista de factores, escuela. Vamos a poner gráficos con pruebas de normalidad. Vamos a poner aquí ninguna. Y le damos a aceptar. Vamos a esperar un momento y bajamos hasta pruebas de normalidad. Aquí quiere decir que la significancia arrojada es de 0.000, por lo que no se comporta de una forma normal. Por lo tanto, podemos utilizar una prueba no paramétrica. Vamos hacia pruebas no paramétricas. Cuadros de diálogo para dos muestras independientes. Y estamos aquí en nivel madurativo. Y en este caso es la zona
de la escuela. Le damos definir grupos. En este caso están ordenadas como 1 y 2 en continuar. Tipo de prueba, Udemy-Whitney. Y vamos a revisar esta parte al 95% de confianza. Le damos en aceptar. Y aquí observamos que hay una significancia bilateral de 0.79, por lo que no es significativo, estadísticamente significativo. Entonces se acepta la hipótesis nula, por lo tanto no existen diferencias estadísticamente significativas entre el nivel madurativo y la escuela. Por lo tanto, no depende una de la otra, bueno, en este caso solo a su nivel relacional. Ahora, con los resultados arrojados por el SPSS, pasamos a Word y los escribimos, hacemos una pequeña reacción de esto. Con lo observado en la tabla 1, para el valor de U, 570, P mayor que 0.05, se acepta la hipótesis nula, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas entre el nivel madurativo y la escuela de origen de los alumnos. En este caso, Morelos y Azteca. Luego entonces pasamos a una pequeña discusión. Al no existir diferencias estadísticamente significativas, el programa requiere cambios. Sin embargo, se necesitan más pruebas que evalúen diferentes habilidades para una correcta estimulación. Y hasta aquí el estadígrafo de Udemy. Vamos al último punto, correlación de Spearman. Y vamos a explicar un poco acerca de esta prueba. La correlación de Spearman tiene como objetivo identificar si existe relación estadísticamente significativa entre dos variables de tipo ordinal, así como las magnitudes de esta relación. Las condiciones para la aplicación son variables cuantitativas, escala ordinal y muestreo aleatorio. Ahora, vamos a revisar el planteamiento del problema. Dice, se aplicó una escala de ansiedad a profesores en servicio de primarias de manera aleatoria. Se registraron los años en servicio y se requiere saber si existe relación entre estas. Como pregunta de investigación, ¿existe relación entre los años de servicio y el nivel de ansiedad de los profesores? Como hipótesis nula, no existe relación entre el nivel de ansiedad y los años de servicio. Como hipótesis alterna es que sí existe relación. Ahora vamos al conjunto de datos y aquí tenemos ansiedad y la variable de tiempo como años en servicio. Ahora vamos hacia analizar a correlaciones bivariadas. Transportamos estas variables. Le damos en lugar de Pearson, Spearman y le damos aceptar. Ahora bien, observamos que hay un coeficiente de una significancia significativa de 0.000. Entonces, aquí estamos observando que hay el puntaje el coeficiente de correlación es de 0.581, lo cual si regresamos a esta tabla, a esta presentación,
Mm, estoy buscando los niveles, los índices. Así que es punto 581, lo que quiere decir que está en esta moderada correlación. Entonces, esa sería nuestra interpretación para esta significancia y este valor arrojado como resultado. Después de obtener los resultados en el SPSS, pasamos a la redacción en Word y queda de esta forma. Según los valores obtenidos, R igual a 0.581 y P menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que sí hay relación estadísticamente significativa, y esta es una correlación moderada entre años de servicio y niveles de ansiedad, como se puede ver en la figura 1. Aquí podríamos falta hacer la inclusión según los valores de la tabla 1. Y en esta figura tenemos una descripción, el nombre y la descripción de esta figura. Y vamos a una conclusión. Al haber una relación moderada en los años de servicio de profesores y sus niveles de ansiedad, se recomienda a los centros educativos buscar alternativas referentes a la salud mental de la plantilla. Aquí podemos hacer algunas otras sugerencias que se hayan observado durante la investigación y hacia dónde apuntaría, quizás a un programa de, de asistencia a las escuelas, y posteriormente el estudio de sobre qué variables o qué temas específicamente se requiere trabajar en contextos educativos. Para la descripción de los resultados se puede abordar más observaciones si son más hombres o más mujeres, o las mujeres tienen mayor índice de resultados en cuanto al nivel de ansiedad, y pueden hacerse diversas observaciones posteriores, y eso iría en conclusiones. Así que esto es todo por el último punto de la presentación de estos requisitos y posteriormente la aplicación del examen. Así que no sé bien cuándo va a ser, pero creo que lo sabré a partir del 8 de enero. Así que gracias por escuchar y disfruta tu día.